En pantalla estás viendo un gato cualquiera. ¿Podrías adivinar si es macho o hembra? Yo sí, y si tú has leído el título del vídeo probablemente también. Realmente no sé qué gato es un vídeo que he sacado de internet, pero con muy poca probabilidad de equivocarme te podría decir que es una hembra. Y esto lo sé porque tiene 3 colores en su pelaje. Bienvenido a un nuevo vídeo del canal Glutámica. En este vídeo vas a entender por qué los gatos con 3 colores en su pelaje son hembras y también te voy a explicar un poquito de epigenética. Para empezar vamos a hablar de qué determina el color del pelaje de los gatos. Aunque nosotros veamos gatos con muchos colores distintos, en realidad su pelaje solamente puede tener 3 colores base, que son el blanco, el negro y el naranja. Probablemente ya sepas que nuestras características físicas vienen determinadas por nuestro ADN. Pues en el caso de estos 3 colores de pelaje existen 2 genes que los determinan. Por una parte, el pigmento de color blanco está determinado por un gen que está codificado en un cromosoma no sexual de los gatos. Es decir, que todos los gatos tienen este gen, tanto machos como hembras. Por el contrario, los pigmentos naranja y negro están codificados por un gen que sí se localiza en uno de los cromosomas sexuales, concretamente en el cromosoma X. A modo de repaso, te refresco que las hembras tenemos 2 cromosomas X, mientras que los machos tienen un cromosoma X y un cromosoma Y. Entonces quizás estás pensando que, como tanto hembras como machos tienen al menos un cromosoma X, ambos podrán tener en su pelaje el color negro o el color naranja. Y esto sí que es cierto. Lo que no es cierto es que los machos puedan tener a la vez el color naranja y negro, mientras que las hembras sí. Y aquí es donde entra la epigenética. Quizás no conozcas esta palabra, pero su definición es muy simple. En sí, la epigenética sería la ciencia que estudia los cambios epigenéticos, y los cambios epigenéticos son aquellas modificaciones que hay en el ADN que no afectan a su secuencia. Te recuerdo rápidamente que el ADN es una secuencia de bases nitrogenadas, pero si quieres saber más sobre esto puedes consultar este vídeo que te dejo por aquí. El caso es que la secuencia de las bases nitrogenadas no es lo único que afecta a la expresión del ADN. ¿Qué es esto de la expresión del ADN? Pues básicamente es que el ADN se lee para dar lugar al ARN y este puede dar lugar a proteínas. En nuestro caso concreto, las proteínas que nos interesan serían los pigmentos que dan el color al pelaje de los gatos. Entonces iba diciendo que la expresión del ADN no depende solamente de la secuencia de bases nitrogenadas del ADN, sino también de los cambios epigenéticos. De hecho, son los cambios epigenéticos lo fundamental para determinar que el ADN se lea y acabe dando lugar a las proteínas. ¿Y por qué es esto así? Básicamente porque para que el ADN se pueda leer y dar lugar al ARN tiene que estar físicamente accesible, tiene que estar literalmente abierto, descondensado, para que la maquinaria que se encarga de leer el ADN y generar el ARN pueda acceder a ese trozo de secuencia que luego acabará dando lugar a la proteína. La clave en todo esto es que el ADN esté accesible o no, es decir, que esté condensado o descondensado, depende de los cambios epigenéticos que haya sobre él. Y por eso la epigenética es tan importante, aunque no se oiga tanto hablar de ella como de la genética. Como ya expliqué en el otro vídeo, el ADN se condensa hasta llegar al grado máximo de condensación, que son los cromosomas. Pero en este estado de cromosoma, el ADN no se puede leer para sintetizar ARN. Entonces digamos que en lo que sería la vida normal de una célula que no se va a dividir, realmente el ADN no está formando los 46 cromosomas en el caso de las células humanas o los 38 en el caso de las células de los gatos. El ADN realmente presenta partes que están descondensadas y partes que van a estar condensadas, y esto depende del nivel de expresión de cada una de estas partes. Las partes que se quieren poder leer van a estar descondensadas y las que no es necesario que se lean porque no se tienen que expresar en ese momento pueden estar condensadas. Quizás te suene del instituto los términos eucromatina y heterocromatina, pues son básicamente esto. La heterocromatina serían las partes del ADN que están condensadas y por tanto no se van a estar leyendo ni expresando, y la eucromatina serían las partes del ADN que están abiertas, descondensadas y sí se van a estar expresando. Justamente quien se encarga de discriminar qué partes están condensadas y cuáles no son los cambios epigenéticos. Para que no suene tan abstracto, simplemente los cambios epigenéticos son modificaciones químicas que se dan sobre las propias bases nitrogenadas o sobre las histonas. Hasta ahora no había hablado de histonas, pero son las proteínas que acompañan al ADN y el ADN se encuentra rodeándolas y esto ayuda a que comience a condensarse. Entonces tanto las propias bases nitrogenadas como los aminoácidos de las histonas pueden sufrir modificaciones químicas, cambios en su fórmula química, que serían estas modificaciones epigenéticas que van a determinar si está todo más compacto o más abierto. Volvamos al color de pelo de los gatos. Antes de enrollarme con la epigenética os decía que los machos no pueden expresar el pigmento naranja y negro a la vez. ¿Por qué es esto? Pues porque el negro y el naranja son 2 alelos alternativos para un mismo gen, para ese gen que hemos dicho que está en el cromosoma X.
Esto de los alelos son básicamente las formas alternativas que puede tomar un gen. Lo expliqué mejor en el otro vídeo, pero básicamente si hay una secuencia u otra un poquito distinta en ese gen del cromosoma X, el pigmento en cuestión va a ser naranja o va a ser negro. Además te recuerdo que los dos alelos que tiene una gata en sus dos cromosomas X, para este gen concreto, no tienen por qué ser el mismo, porque un cromosoma X lo heredó de su padre y otro de su madre. Entonces quizás ya estás empezando a entender por qué los gatos macho no pueden tener a la vez el color negro y naranja. Efectivamente solamente tienen un alelo porque solo tienen un cromosoma X, entonces solo van a poseer o el alelo para naranja o el alelo para negro, que será el que haya heredado de su madre. Pero esta explicación no tiene nada que ver con la epigenética y no me he enrollado contando eso para nada. Lo que pasa es que en realidad en las células de las gatas también se va a estar expresando un único alelo, aunque tengan dos porque tienen dos cromosomas X. Pero algunas células pueden expresar el pigmento naranja y otras el negro. Esto es siempre y cuando la gata en cuestión tenga un alelo para negro y otro alelo para naranja, que dependerá de que haya heredado estos alelos de sus padres, porque también podría haber heredado dos cromosomas X con los dos alelos de este gen que codifiquen para el color negro. Entonces, en ese caso, todas las células expresarían el pigmento negro. La gata tampoco podría ser nunca tricolor, igual que le ocurre al macho. Pero pensando en esas gatas que sí tienen un alelo para naranja y otro alelo para negro, aunque cada célula tenga los dos alelos, cada célula solamente va a elegir expresar uno de ellos. ¿Qué quiere decir esto de que elige un color? Pues aquí entra el concepto de epigenética, que es la inactivación del cromosoma X o lionización. La lionización, que se llama así por su descubridora Mary Lyon o Lyon o no sé, consiste en que se inactiva uno de los dos cromosomas X, es decir, en que uno está activado y se puede expresar y el otro no. La razón de esto es compensar la dosis génica entre machos y hembras, porque ciertas proteínas necesitan expresarse a un nivel concreto y no va a ser lo mismo tener dos cromosomas expresándolas que solamente uno de ellos. Entonces, como las hembras tienen dos cromosomas X y los machos solo uno, es necesario que se inactive uno de los cromosomas X en las hembras para poder equiparar los niveles de expresión en ambos tipos de individuo. Entonces, durante el desarrollo embrionario, en las hembras se silencian en un cromosoma X la mayoría de genes que no tienen un gen similar en el cromosoma Y. Silenciar es la palabra que usamos en bioquímica, pero básicamente significa eso, inactivar o que no se dé la expresión de esos genes. Y esta inactivación, como explicaba antes, quiere decir que simplemente esos genes en ese cromosoma están condensados en forma de heterocromatina gracias a las modificaciones epigenéticas que se introducen en ellos durante el desarrollo embrionario. La inactivación de un cromosoma X o del otro, es decir, del que la gata heredó de su madre o del que la gata heredó de su padre, se da al azar en cada célula durante el desarrollo embrionario. Entonces, aquellas gatas que posean un alelo negro y un alelo naranja en cada uno de sus cromosomas X van a tener algunas células en las que se haya inactivado el cromosoma X que tenía el alelo naranja y por tanto esas células van a expresar el pigmento negro, y otras en las que ocurra lo contrario, que se haya inactivado el alelo negro y por tanto se exprese el pigmento naranja. Justamente el hecho de que la inactivación de uno de los dos cromosomas X sea al azar en cada célula es lo que hace que una gata pueda presentar los dos tipos de pigmentos a la vez. Entonces, para acabar ya con los gatos, ¿ningún gato macho puede tener tres colores en su pelaje? Pues sí es posible, pero solamente si hay de por medio mutaciones o si el gato tiene alguna patología como el síndrome de Klinefelter, que también nos afecta a los humanos, que significa que el gato tendría dos cromosomas X y un cromosoma Y. Entonces veis que podría tener dos alelos al poseer dos cromosomas X. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. He querido tratar la epigenética solamente como a nivel conceptual y no entrar mucho en los detalles, pero quizás en un futuro haga algún otro vídeo más específico de algún tipo de cambio epigenético o algo similar. Así que espero que te haya gustado y muchas gracias por verme.